viviendo en el Espíritu, y tiene que ver mucho con esto de esperar ese momento, ¿no? Dios nos ha dado, ¿cuántos años nos ha dado más o menos en promedio? ¿Cuántos? Nos ha dado, sí, digamos que ha subido mucho la posibilidad de vida hasta unos 80 años, y Dios nos ha dado unos 80 años para que nosotros conozcamos de primera mano las consecuencias del mal. ¿Cómo lo conocemos? Bueno, cuando estamos estudiando la historia, cuando repasamos, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo es el ser humano? Malo, ¿cierto? El ser humano es malo. Cuando repasamos la historia de nuestro país, ¿cómo es? Terrible. Tantas masacres, tantos asesinatos, y sabemos de las consecuencias de las codicias, de los celos, de las amarguras. Dios nos ha dado este tiempo para que nos demos cuenta de las consecuencias del mal, y para que nosotros en algún momento decidamos que nosotros le creemos a Él. Y algunas personas Dios los llama muy jóvenes y lo aceptan desde su temprana juventud. Yo sé de niños, una vez bautizamos con Paulinita aquí en la iglesia, un niño tenía como unos 7, 8 años, y cuando yo hablaba con él tenía una claridad impresionante, tenía una claridad increíble de lo que es el Señor Jesucristo, y lo aceptó muy niño. Y hay otras personas que les toma más tiempo, ¿o no? Digamos, algunos a los 30, otros a los 40, otros a los 50, otros en el lecho de muerte. Finalmente dicen: Dios, tú tenías toda la razón, te acepto, me arrepiento de haber estado alejado de ti. Pero Dios nos ha dado un lapso de vida para que decidamos en base o con base en lo que hemos experimentado y lo que hemos visto. El ser humano es un ser de guerra, de maldad. La naturaleza humana es muy complicada, y lo único que nos espera es encontrarnos con ese Dios de amor. Ahora, hay algunas personas que se desilusionan, ¿no? Porque le hicieron algo en una iglesia, porque una persona que decía ser cristiano se comportó de una manera que no era cristiana. Todas esas cosas son humanas, pero Dios, las Escrituras nos dicen que Dios es ¿qué? Santo, justo, bueno. En Él no hay ninguna maldad. Las Escrituras dicen eso, ¿no? Santiago dice eso, que cuando seamos tentados o probados, no digamos que es de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Y en Primera de Juan 1:5 dice: este es el mensaje que hemos oído desde el comienzo, que Dios es luz y en Él no hay ningunas tinieblas, en Él no hay maldad. Dios no tiene la culpa de las decepciones que tengamos en iglesias o con personas cristianas, y por eso tenemos que tener mucho cuidado de no decepcionarnos de Dios. ¿Nos podemos decepcionar de personas? Sí, claro que sí. Nos podemos decepcionar de personas, pero nunca de Dios, porque Dios no tiene la culpa. Dios no tiene la culpa de las masacres, de los asesinatos, de las maldades del ser humano. Él simplemente nos dice: mira, esas son las consecuencias de estar alejados de mí. Muy bien, a nosotros nos corresponde vivir en el Espíritu, mientras que nos llega el turno, mientras que nos llega el tiempo en que Dios nos llame. Nos corresponde vivir en el Espíritu, y nos corresponde recordar escrituras como estas. Esta escritura dice lo siguiente: en Él, o sea, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, ¿de quién está hablando? De los que hemos creído. Dice: nosotros hemos creído, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y dice muchísimo, dice que nosotros fuimos ¿qué? Sellados con el Espíritu Santo. ¿Y por qué dice de la promesa? Porque Dios prometió y lo cumplió. Él prometió, desde los que están estudiando Jeremías en CIPEP, ¿no? Los de CIPEP están estudiando Jeremías, y estábamos viendo el viernes el tema de Jeremías 31, ¿no? Donde habla de la promesa de Dios de que nos iba a dar un corazón muy, muy tierno,
que fuéramos que aceptáramos su verdad, y nos iba a cambiar el corazón a través de su Espíritu. Y Dios prometió el Espíritu desde el comienzo, su Espíritu, y esa promesa se ha hecho realidad en nosotros, en todos los que hemos creído. Así que en todo creyente, ¿quién mora? Cristo, por su Espíritu. ¿Lo creemos o no? Así es, en todo. Y dice que esa promesa cumplida en las arras. ¿Qué son las arras? ¿Qué son las arras? Lo primero que uno da para asegurar un negocio, ¿cierto? Si uno va a comprar un apartamento, vale 100 millones de pesos, y uno dice, aquí están las arras, 10 millones de pesos, ¿qué pasa? Ese negocio, esa persona no lo puede hacer con nadie más, porque ¿qué pasó? Hicimos una promesa de compraventa y yo di 10 millones en adelanto a lo que va a venir. ¿Qué va a venir? La firma del negocio, la realidad del negocio. Y aquí dice eso, el Espíritu Santo está en nosotros esperando, esas es las arras de nuestra herencia. ¿Hasta cuándo? Hasta la redención total, hasta cuando Cristo vuelva y nos entregue todo el negocio, por decirlo así. ¿Sí? Así que, mientras tanto, ¿cómo vivimos? Mientras que Él viene, con la confianza de que hemos recibido esa promesa, el Espíritu, que tenemos un negocio, digámoslo así, tenemos un acuerdo y que Dios no va a cambiar. Él no nos va a decir, ¿sabe qué? No, me da una pena, pero es que tenía otro negocio mejor. No. Él ha dado su palabra y Él nos ha dado su Espíritu, y el Espíritu de Él mora en nosotros. Ahora, ¿por qué nos tiene viviendo aquí todavía? Nos está enseñando, nos está permitiendo que nosotros vivamos experiencias y cosas y vivamos por fe, pero tenemos que estar convencidos de que Él nos ha dado el Espíritu Santo de la promesa. Y esto es muy importante y ya les voy a decir por qué. Es supremamente importante, pero veamos otra escritura que dice, en Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención. ¿Qué es redimir? ¿Qué es redimir? Redimir, ¿qué es? Redimir algo que estaba secuestrado, algo que no estaba en mi alcance, algo que no era mío, algo que estaba alejado de mi posibilidad. Yo voy y lo redimo, ¿cómo? Ya sea pagando la deuda que había. Es como una hipoteca, ¿no? Que uno hipoteca algo y uno va y paga todo y redime lo que es esa pertenencia, ¿no? Y ya se libra de toda acción legal que había contra esa propiedad, porque yo la redimí, yo la compré, yo pagué. Así que dice la Escritura que en Cristo tenemos redención. ¿Y cuál fue el precio? Ahí dice, la sangre de Cristo. ¿En qué circunstancia estábamos nosotros? Estábamos en una situación en la que, ¿quién era el dueño? Satanás, la muerte. Estábamos bajo muerte, estábamos alejados de Dios, estábamos alejados de sus promesas, estábamos alejados de toda bendición, de todo futuro de Él, pero Él dice que Él nos redimió, es decir, pagó el precio, la obligación, lo que había, la consecuencia del pecado, que era la muerte, y Él dio su vida por todos nosotros y por eso nos redimió. ¿Y eso qué quiere decir? Que nos perdonó por su gracia, es decir, nosotros no teníamos cómo pagar ese precio, no había cómo pagar ese precio, y Él dijo, yo lo pago. Señor, pero es que yo no tengo cómo pagarte. No, tranquilo, no tienes que pagarme nada, solamente creed, es lo que Él nos pide, y Él pagó y nos redimió. Ahora, estas dos escrituras que acabamos de ver, esta escritura en Efesios 1:7 y Efesios 1:13, que nos dice que Él nos dio el Espíritu Santo, nos asegura. ¿Qué cosas nos aseguran? ¿Qué nos asegura? ¿Que somos de quién? De Cristo. Él nos compró. ¿Quién es nuestro dueño ahora? Muy bien.
Saben que este pensamiento es muy sencillo y ustedes me dicen que lo comprenden, pero o hay personas que no lo entienden muy bien, o hay personas que no lo han meditado muy bien, porque todavía se sienten, hay personas que creen que Satanás todavía tiene parte en ellos, y hay predicaciones a veces que dicen que Satanás puede entrar en el corazón y poseer un cristiano. Y hay iglesias, con todo respeto, son nuestros hermanos, han creído en Cristo, pero tienen algunas ideas equivocadas en mi opinión. Y se dice, por ejemplo, vamos a sacar hoy, hermano, vamos a sacar el espíritu de la ira, el espíritu de la mentira, el espíritu del robo. O sea, la iglesia está llena de espíritus y de Satanás, y a veces en esos contextos se habla más del poder de Satanás que del poder de Cristo. Y entonces los hermanos están todo el tiempo, ay, no, mire pastor, es que vinieron a orar por mí porque tengo un espíritu metido. Le digo, ¿cuál espíritu metido tienes tú? Sí, porque la gente duda, dice, no, es que mire, me dijeron que yo tengo a Satanás metido. Digo, a ver, tu teología, ¿dónde está? ¿Dónde está tu teología? ¿Has estado estudiando las escrituras o no? Estos dos versículos, solamente estos dos versículos, hay muchos más, nos dicen que ¿quién está en nosotros? Cristo. ¿De quién somos dueños? ¿Quién es nuestro dueño? ¿Quién nos redimió? Entonces, ¿quién mora en nosotros? Cristo. Entonces, ¿es posible que Satanás posea a un cristiano? ¿A un cristiano? No. Ahora, no hay dudas de que Satanás puede venir alrededor, como dice Pedro, alrededor, que es otra cosa, alrededor, tentando, alrededor, tratando de hacernos caer. Pero ya no somos de Satanás, ya no somos de él. Él ya no está aquí, él ya no está aquí, él ya no está. ¿Quién mora aquí en mi corazón, en el corazón de ustedes, los creyentes? Cristo, a través de su Espíritu. ¿Por qué? Porque por gracia Él nos compró, no porque yo era bueno, porque yo me lo merezco, porque yo subí a Monserrate tantas veces y ahora Dios me tiene que dar su Espíritu. No, Él nos lo dio cuando creímos. Por fe, por su gracia, según la riqueza de su gracia. Por eso Él me dio su Espíritu, porque Él me compró por gracia. Yo no valía nada, pero Él me dijo, yo lo compro. Yo, ese pobre muchacho, lo compro. ¿Sí? Y me compró y soy de Él. Y Satanás ya no puede decir nada porque Él ya no tiene formas de comprarme otra vez para Él, a no ser, dicen las Escrituras, que yo o alguno de ustedes, de una manera voluntaria, intencional, habiendo conocido la verdad, diga, no quiero ya nada que ver con Cristo. Eso ya. Pero la gran mayoría de los cristianos no hacen eso. El 99.99999% de los cristianos no hacen eso. Los cristianos sí, ciertamente somos débiles, cometemos errores, a veces caemos en tentación, pero el cristiano está luchando para no caer, no ama el pecado. El cristiano no ama, es frágil, lucha, a veces falla, pero siempre está, Señor, líbrame, Señor, bendíceme, Señor, ayúdame. Y siempre sabe que Él tiene a su Señor, quien lo perdona y siempre. ¿Cuántas veces nos perdona Cristo? ¿Cuántas veces? Todo el tiempo que nosotros vayamos donde Él, digamos, Señor, otra vez fallé. Y Él siempre nos está diciendo, ven. Y siempre nos está extendiendo su gracia. Y siempre está trabajando con nosotros. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Padre. Él es nuestro dueño. Él es nuestro Redentor. Él fue el que nos dio su Espíritu. Él está trabajando con nosotros. Él no se va a cansar de trabajar con nosotros. Entonces a mí... Y nos impresiona cuando un cristiano dice, es que me dijeron que yo tenía el demonio de no sé qué. Digo, no, tu teología está grave. ¿Cómo así que tú aceptaste a Cristo Jesús? Sí. ¿Tú crees en Cristo Jesús? Sí. Entonces, ¿cómo vienes a decir que un demonio está en tu corazón o en tu mente? Eso no es posible. No es posible. Porque donde está el Espíritu de Dios,
no puede habitar Satanás. No, él ya no es nuestro dueño. Fue vencido por Cristo. Y esa es la libertad que Cristo nos ha dado, en la que vivimos ahora. Él nos libertó del poder de la muerte, nos libertó del poder del pecado. ¿Qué quiere decir? Que con la ayuda de Cristo podemos vivir una vida sin pecado. Una actitud, una mente sin pecado, la mente de Cristo en nosotros. Así que vivir en el Espíritu parte de esta convicción de que somos hijos, redimidos, perdonados, amados por Dios. Eso es vivir en el Espíritu. Ya no vivimos, ¡ay, qué miedo! Satanás me va a poseer. A ver, ¿dónde está tu teología? ¿Dónde está tu comprensión de lo que Cristo hizo por ti? Y como en esta imagen lo vemos, o también esta otra escritura que tenía aquí, 1 Corintios 6:20 dice, porque habéis sido ¿qué? Comprados por precio. Fuimos ¿qué? Comprados. Yo fui, hagan de cuenta que esto está en la imagen de ese tiempo, en esas épocas en las que habían esclavos y había esta situación de esclavos y las personas iban a comprar sus esclavos, ¿no? Eso ya no existe, aunque dicen que hay otro sistema, otra manera de esclavitud moderna, ¿no? Hay otros, no vamos a entrar en eso, pero en ese tiempo los esclavos iban y se compraban. Entonces las familias que tenían la manera, o los que eran, pongamos un ejemplo, los del Imperio Romano, que eran los dueños del balón, como dicen, y las naciones que eran las naciones que ellos vencían, los convertían en esclavos y los podían comprar. Y aquí Pablo toma esta imagen para decir, miren, ustedes fueron comprados por precio, ya sabemos cuál precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién son? De Dios. ¿De quién más? ¿De quién más son? De Dios. De Dios. Entonces, vivir en el espíritu es confesar primero que todo eso. ¿De quién soy hijo yo? De Dios. ¿Qué tiene que ver Satanás conmigo? Nada. ¿Le tengo que tener miedo y temor? No. ¿Por qué? ¿Porque yo soy valiente y yo voy a vencer? No. Porque Cristo los venció. Cristo. Y Él es mi papá. ¿Cierto? Y se acuerdan cuando el muchachito decía, ¿quiere que le traiga a mi papá? Entonces, eso es así, es igual. Usted no se meta conmigo, le traigo a mi papá. Y entonces cuando estamos en angustias o pruebas, cosas por el estilo, le decimos, Padre mío, bendíceme, guárdame, guárdame. Y el Padre viene y nos guarda, porque somos de Él, porque Él nos compró con alto precio, el precio de la sangre de Cristo. Entonces, toda persona que la asustan con este tema de que usted tiene demonios, de que el demonio no sé qué, que el demonio sí sé cuándo, esa persona tiene que memorizarse al menos esos 3 versículos, ¿cierto? Fuimos comprados. A no ser que usted no haya sido comprado, o no lo haya creído, o no lo haya aceptado. Esa es otra cosa. Pero toda persona que ha aceptado al Señor Jesucristo por fe, no porque haya comprado alguna cosa o hecho alguna siembra o dado un poco de dinero o haya ayunado 3 días. No es por eso, es por fe. Porque la obra es de Cristo, no es lo que nosotros podamos hacer, es lo que Él hizo por nosotros en la cruz y al resucitar. Así que lo primero para vivir en el Espíritu es ¿qué? Saber quiénes somos en Cristo. ¿Quiénes somos en Cristo? Hijos, amados, perdonados, redimidos, aceptados por el Padre. Ya no somos de Satanás. ¿Somos de quién? De Cristo. Y entonces cuando oímos en las iglesias, hermano, y ahora vamos a sacar el demonio de la tacañería, venga, traigan. Entonces ya saben que eso no es así. No podemos estar sacando demonios a los hermanos en la iglesia, ¿sí me entienden? ¿Cómo eso no encaja? ¿Cómo vamos a estar sacando demonios a los creyentes? No encaja, no tiene sentido. Ahora, ¿que hay demonios? Sí.
¿Que hay personas poseídas? Sí, pero tienen características muy específicas, en contextos muy específicos, y los hermanos, los creyentes, no son esas personas. ¿Usted es creyente? ¿Ha creído? Sí. ¿Cree en Cristo Jesús? ¿Cree que estas escrituras son ciertas? Entonces, hermanos, no pierdan el sueño pensando en que Satanás se les va a meter por alguna parte. ¿Saben por qué? Porque Cristo es el que nos guarda. Yo duermo tranquilo. ¿Por qué? Porque soy yo el que voy, uy, ahí viene uno, venga, nos agarramos. No, ahí está mi papá. ¿Sí o no? ¿Quiénes son padres? ¿Quiénes son padres? Cuando les pasó, todo nos pasa, todo nos ha pasado, pero los niños tienen una época en que les da miedo las sombras, ¿cierto? ¿No les pasó? Les daba miedo la oscuridad y cualquier sombrita que pasaba, ¡ay, papi! Y entonces, ¿a quién llamaban? Al papá, al papá, o a la mamá, ¿no? Y entonces, ¿uno qué hacía? ¡Ay, mocoso, deje de dormir! No, uno iba y lo consolaba, lo cuidaba, le decía, no papi, mira, tranquilo, la luz, uno prende la luz y hay una sombra, eso no es nada, y le explicaba a uno, pero uno como padre estaba para proteger. Así que nosotros como cristianos dormimos tranquilos, ¿por qué? Tenemos un Padre que nos guarda. Y eso dicen las escrituras, ¿o no? Que Él guarda nuestro sueño. Dice que el que le agrada a Dios le da, no que se pongan a dormir ahora, no, sino que Dios nos da un sueño reparador, descanso, tranquilo, no hay preocupaciones, no hay angustias, no hay miedo, ya no tenemos miedo de ese mundo espiritual, ya no tenemos miedo. Sí, yo les he contado a esa muchacha que nos puso una cantidad de aguas, de esas que ponen aguas, ¿cierto? Aguas de cosas rezadas y todo lo demás. Y una vez me devolví, porque iba para el colegio hace muchos años, y me devolví y encontré todas las puertas así con cruces y vainas y aguas y todo lo demás. Yo ya creía, yo dije, no le puse ni cuidado, pero por causa de la dueña de la casa, por lo que estaba haciendo su sobrina, por eso le dije. Y esa señora así se puso, así vea, ahí mismo, corra mijo para la casa. Y fue terrible. Porque hay gente que le da mucho miedo al mundo espiritual, mucho miedo. ¿Y cómo manejan a las personas que no tienen fe en Cristo? ¿Cómo los manejan los adivinos? ¿Cómo los manejan? Con miedo. Mire, a usted le están haciendo esto, a usted le están haciendo brujería, a usted le están haciendo no sé qué. Y la persona tiembla, ¿no? Y por eso los manipulan y los estafan y los tumban y los roban, porque la persona le da miedo al mundo espiritual. Pero el cristiano no tiene ningún miedo, ni está diciendo, ay, me están haciendo brujería. No, ¿hay poder de la brujería contra nosotros? Y si le echan por ahí alguna agüita y alguna salecita así por debajo de la puerta, ¿qué hacen? Barrer, dice, barremos eso y listo. ¿Y saben qué sucede? Todas esas cosas se le devuelve ¿a quién? Al que las usa, porque el que tiene problemas en su corazón y en su mente es el que usa esas cosas, porque esas tienen una tergiversación en su mente acerca del mundo, de las cosas, de los espíritus, y viven esclavizados a esa manera de pensar. Nosotros los cristianos tenemos libertad. Cristo es nuestro papá, digámoslo así. Él nos protege, Él no deja que nada de esas cosas nos hagan daño. Y ya no nos comemos el cuentico de que le están haciendo brujería. Yo digo, nunca me han dicho eso, pero si alguna vez me dijeran, yo les diría, pobrecito el que está haciendo eso conmigo, pobrecito. Porque todo eso se le va a devolver. Pero las personas que no tienen confianza y seguridad comienzan a temblar y dicen, ¿y ahora qué hago? Entonces los comienzan a tumbar y a quitarle su platica porque los comienzan a estafar. Muy bien, así que para vivir en el Espíritu lo primero que tenemos que hacer es creer que Dios ha hecho una obra extraordinaria por nosotros. Nos ha comprado, somos de Él, nos ha dado su espíritu, nos ha librado de la muerte, nos ha librado del mundo de los espíritus. Satanás no tiene nada contra nosotros. ¿Por qué? ¿Porque yo soy bueno? ¿Porque yo soy muy bueno? ¿O porque yo soy muy poderoso? No, por gracia. Por la gracia de Cristo, por el poder de Cristo ya no tengo ningún temor.
Muy bien, así que entonces Satanás ya no tiene ningún poder sobre el cristiano. Vivir en el Espíritu es vivir convencidos de que ahora somos hijos amados de Dios. ¿No les da eso mucha paz? Eso lo hace a uno dormir tranquilo, de verdad. Uno se acuesta y uno dice, ¿cómo es que dicen? En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Muy bien. Esa es una realidad. Nos acostamos tranquilos. Que no nos dejen dormir, pues que la mujer será, porque no. Me quita las cobijas. Se enrollan las cobijas cuando me despierto. Estoy. No, me ha quitado todas las cobijas. Bueno, pero ese es otro tema, ¿no? Ese es otro. Y entonces la gente, ¿cómo se imagina a Satanás? La gente se imagina a Satanás, no sé, imágenes de cosas, que inventos de personas, que son seres con cuernos y todo demás, pero con tridentes y todo demás. Pero la Escritura nos dice que no es una imagen muy perfecta, porque Satanás se presenta como ángel de luz. Es decir, que tú no lo puedes realmente... No podrías saber sino por lo que hace y por lo que dice. Ahí es donde nos damos cuenta quién es quién. Por lo que hace y por lo que dice. Por lo que quiere que nosotros hagamos y las tentaciones a las que nos quiere llevar. Pero una persona bien linda y bien parecida puede ser un lío. Tengan cuidado, ¿cierto? Así que no es necesariamente una persona fea y horrible y todo eso. Son ideas del mundo. Y en Juan 14 entonces nos dice algo muy lindo que también nos da paz, muchísima paz. Y es que en Juan 14, ¿se acuerdan cuál es el contexto? Cristo ha estado hablando con sus discípulos, Cristo está sentado a la mesa con los discípulos en la noche de la última cena. Y todos los capítulos 13, 14, 15, 16, 17 son acontecimientos de la última cena. Y en el capítulo 13 nos relata cómo Cristo lavó los pies de sus discípulos, tomaron la cena, salió Judas y no sabían a qué había salido, pero Cristo sí sabía que Judas iba a concretar la venta, la traición de Cristo. Y ya ha pasado la cena, ya han cenado, ya se han lavado, Cristo ha lavado los pies de sus discípulos y están hablando. Cristo les está enseñando. Y hay una tristeza en el corazón de los discípulos porque ellos perciben algo grave va a pasar, algo va a pasar. Y tiene que ver con el tema de que Cristo había dicho de que iba a morir. Pero ellos no comprenden muy bien esto y hay un poco de angustia. ¿Qué es lo que va a pasar? Hay un poco de incertidumbre. Y dice Cristo en el versículo 1 de Juan 14, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Y no es la primera vez que Cristo les dice a los discípulos, no tengan miedo, no, yo les voy a dar mi paz. Y en otras partes dice, en el mundo tendréis aflicción. Entonces ahí es donde viene este tema de por qué los cristianos tenemos que pasar por cosas que a veces no comprendemos, ¿no? El dolor, a veces pasamos por enfermedad, a veces pasamos por atracos, robos. En esta semana robaron a un hermano de la iglesia, así que pilas, no den papaya. Bogotá es terrible, el Transmilenio, la locura, no den papaya, siempre pilas, porque hay mucha circunstancia y en cualquier lugar lo atracan a uno, pero si lo atracan, guarde la calma, tranquilo. Yo sé que perder el celular, perder cualquier cosa, pues a uno le da mucha rabia, pero hermanos, yo les digo a mis hijos, por ejemplo, esos son impuestos, entréguelos y Dios les bendice después, porque una herida solamente cuesta mucho. Que le den a uno por ahí un chuzón o algo así no vale la pena. Las cuentas del hospital son terribles y además queda chuzado. Y no, eso no vale la pena. Entregue las cosas, digan que le dejen para el bus, díganle que no le roben los papeles, al menos a ver si de pronto no se lo roban. Pero esa es la verdad, y los cristianos no nos pasa nunca nada de eso, ¿cierto?
Claro, nos pasa. Los cristianos no se mueren. Claro que se mueren. ¿A los cristianos les da gripa? Claro que a los cristianos les da gripa. Aunque esa es otra cosa, ¿no? En algunas ocasiones he oído de personas, y un pastor muy querido, pero él decía que el apóstol Pablo, él no estaba enfermo, que él nunca había estado enfermo, que los enemigos y el aguijón de la carne de Pablo eran sus enemigos, porque no quieren aceptar que los hombres de Dios se puedan enfermar. Pero oiga, estamos en el mundo y en el mundo estamos compartiendo con el resto del mundo las circunstancias de la humanidad. Todos nos vamos a enfermar, todos. De hecho, creo que toda la congregación ha pasado por gripa, ¿o no? En estos días con tantas gripas, nos enfermamos. También nos dan enfermedades común y corriente. A los cristianos les da diabetes, a los cristianos les da cáncer, a los cristianos les da hepatitis, les da cualquier cosa de la humanidad. A todos nos da eso. Y eso a veces nos da miedo y nos da angustia. Y uno dice, Señor, si yo soy cristiano, ¿por qué me pasa eso a mí? Pero esa es una de las cosas que Dios en su sabiduría nos ha dejado acá para experimentar. Y lo está haciendo con un propósito. Y Él, sabiendo de nuestros dolores y angustias, Él nos dice lo siguiente: no se turbe vuestro corazón. Entonces, ¿cómo debemos vivir nuestra vida en el Espíritu? No se turbe vuestro corazón. ¿Y por qué no debemos realmente permitir que las circunstancias de la vida nos amarguen o nos saquen de nuestra fe? Porque Cristo activamente está haciendo en este tiempo algo por nosotros. Él sabe nuestras circunstancias, nos ha dejado en este tiempo. Él pudo haber terminado todo y apenas creyéramos. Él pudo, como Dios que es, Él pudo haber hecho lo siguiente. Vamos a imaginarnos algo, que toda persona apenas dijera, yo creo en ti, Señor, ¡bum!, se convirtiera en ser espiritual. Ya, inmediatamente, ¿cierto? Eso Él pudo haberlo hecho. Y de una vez, y que nunca más muerte, y ya no más dolor, y ya no sufre de nada, ya no tiene callos, ya todo fantástico, ¿sí? Pero Dios escogió que no. Él escogió que no por alguna razón. Y lo que sí nos dijo fue, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed en mí. Y luego nos dice algo. ¿Qué es lo que Él está haciendo ahora? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y esas palabras debían resonar con otras promesas que dicen más o menos lo mismo en los momentos de tortura de los apóstoles. ¿Cuántos de los apóstoles fueron torturados? ¿Cuántos murieron en persecución? ¿Cuántos fueron apedreados? ¿Cuántos fueron atravesados con lanzas? ¿Cuántos? Todos menos uno. ¿Quién fue el que no podemos decir que no fue torturado? Fue torturado y fue perseguido, ¿cierto? Juan, pero le dieron duro también, ¿cierto? Y entonces ellos tenían dos maneras de afrontar las cosas. La primera es decir, Señor, ¿por qué me dejaste? ¿Por qué me abandonaste? O debe ser que yo cometí algún pecado gravísimo y el Dios se está vengando de mí. Puede ser una postura, ¿cierto? Y la otra postura, ¿cuál era? Es normal. Es parte de lo que yo acepté como cristiano, de que iba a sufrir persecuciones. Esto es parte de la vida cristiana. Entonces, nuestra pregunta es, ¿cómo ve usted su vida? ¿Cómo ve usted sus tribulaciones? ¿Cómo ve usted sus dificultades? ¿Cómo ve usted su dolor, su sufrimiento? ¿Lo ve como un castigo de Dios? ¿O lo ve como una situación en la que Dios le está enseñando algo? Porque podemos decir, Señor, ¿qué me estás enseñando con esta situación? O podemos decir, Señor, ¿tú por qué? Mejor dicho, ahora me lo gané, pues, ¿no?
De las dos maneras podemos enfrentar las cosas. Pero Dios nos dice es que no se turbe vuestro corazón. Yo estoy haciendo algo. ¿Qué está haciendo Cristo en este momento? Nos está preparando lugar. Y Él dijo, mire, yo me voy. Y hay una parábola, ¿se acuerdan de esa parábola donde dice que Él se fue y nos dejó a nosotros aquí negociando? Nos dejó en este mundo experimentando las circunstancias del mundo, pero Dios no está inactivo. Cristo no está ya con los brazos cruzados sin hacer nada. Él está muy activo, pendiente de nosotros. Él es nuestro sumo sacerdote y además Él le dijo a sus discípulos que iban a pasar por dificultades, todos ellos o no. Miremos cada vida. La otra vez hicimos como un repaso de cada vida de ellos y el apóstol Pablo es uno de los ejemplos más duros, ¿no? Que le dieron piedra, una vez lo dejaron casi muerto, ¿no? Casi muerto. Y uno podría decir, pero a ver, Señor, si estos son las bendiciones, bueno. Y eso es lo que a algunas personas les da miedo. A algunas personas les da miedo. Y conocemos una persona con Paulita que nos decía eso, porque es una persona que Dios ha bendecido mucho, Dios le ha dado mucho económicamente y todo demás, y decía, yo tengo miedo de ser cristiano, porque es que yo no quiero perder lo que tengo. Entonces, hay personas que les da miedo. Y eso es lo que Cristo nos dice acá. No se turbe vuestro corazón. Confía en mí. Confía. Toda circunstancia, dice Romanos 8, dice que las tribulaciones y los dolores de este tiempo no se comparan con la gloria venidera. Y que estamos aprendiendo algo. Y que así como Cristo se hizo hombre y en la condición de hombre sufrió por alguna razón especial, nosotros los cristianos igual vamos a sufrir. Por eso es tan dañino el evangelio de la prosperidad, porque le promete cosas a las personas, cosas que Cristo no ha prometido. El evangelio de la prosperidad le dice, no, tú en el nombre del Señor nunca te enfermas, en el nombre del Señor nunca vas a tener problemas económicos, vas a tener casa, carro, beca y nunca te vas a enfermar, te vas a morir solamente de una gripita. Entonces, no, ese no es el evangelio, porque las personas cuando vienen y se encuentran con los problemas dicen, pero a mí me prometieron, además yo di harto, yo sembré mucho para que no me dieran enfermedades. Dice, pero es que ese no es el evangelio. El evangelio es que Cristo nos dejó acá aprendiendo y debemos vivir en la confianza de que Él nos dio su espíritu, en la fe de lo que Él nos prometió y en la confianza de que Cristo está preparando un lugar para mí. Tomémoslo personal. ¿Qué está haciendo? Él está preparando un lugar para mí. Él se fue a preparar ese lugar, va a venir, me va a tomar y yo voy a estar con Él eternamente junto a Él donde Él esté. Ahora me toca vivir en el Espíritu, en lo que Él me reveló, tener fe. El justo vivirá por fe. Algunos se afanan, ¿no? Algunas personas se afanan y les da duro vivir como siendo cristianos, pero afrontando cosas y entonces se afanan y quieren tener poderes especiales para que el mal no los toque. Y entonces hay una escritura en Hebreos 1 que dice, Dios habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres. Y hay mucha gente que van al Antiguo Testamento a tener experiencias como las que tuvo Moisés. Y van a pedir señales como Gedeón. ¿Se acuerdan de las señales de Gedeón? Gedeón, Dios lo llamó para hacer una misión. Y Gedeón le dijo, Señor, si esta lana mañana amanece mojada, entonces entiendo que tú me estás llamando. Y al otro día amaneció mojada y me está llamando. Pero no, espérate, Señor, ¿qué tal que yo me haya equivocado? Mañana, si amanece seca, entonces entenderé que tú me estás llamando. Y al otro día amaneció seca. Y hay personas hoy en nuestros días, después de miles de años, que quieren experiencias así y quieren tener una zarza ardiente y quieren hablar con Dios cara a cara. Bueno, no está mal, pero es que a veces estas cosas
no son la manera como Dios nos está hablando hoy. ¿Cómo nos está hablando Dios hoy? ¿Qué dice la Escritura? Dice, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo. ¿Y dónde están las palabras de Cristo? Acá. ¿Usted quiere tener un encuentro con Cristo? ¿Usted quiere tener una experiencia especial? Usted tiene que ir a las Escrituras y leer la revelación de Cristo. No, porque es que las personas a veces quieren sueños, porque en el Antiguo Testamento Dios envió ángeles y hubo revelaciones y sueños, y hoy las personas quieren tener algún sueño y todo es, mire pastor, ¿no? Han venido personas, yo con todo respeto, no, les digo a esas personas y les comento, con sueños a que yo los interprete, y yo digo, no sé qué querrá decirle Dios a usted, es algo muy personal suyo. Pero muchas personas están, y la gente no sabe que es cierto que a veces tomándose alguna medicina cambia su química y comienza a tener sueños, y que eso no es nada espiritual, es una medicina que se está tomando, ¿ok? Y entonces las personas creen que están en alguna cosa espiritual. No, hay medicinas que alteran el funcionamiento de la mente. Y no son mensajes de Dios. Y no tienen que estar buscando mensajes en todo sueño que tienen. Y es verdad, es en serio. A mí me ha pasado cuando usted come mucho de noche. Tiene la tendencia a que los sueños no lo dejen dormir. No me quiero burlar de nada de eso, pero nosotros no tenemos que estar buscando a Dios a través de experiencias raras. No, por eso está la revelación de las Escrituras. Aquí Cristo nos habló. ¿Quiere saber usted cómo debe conducir su hogar? Aquí dice cómo. ¿Quiere usted saber cómo conducir sus finanzas, su dinero? Aquí dice cómo. ¿Quiere usted saber cómo tratar a su mujer, al prójimo, cómo su vida laboral? Todo está aquí. Vaya y estudia, ahí está. Pero las personas quieren tener unas ideas por allá. No digo que hay momentos en que Dios nos habla de maneras muy especiales, pero generalmente lo hace a través de las Escrituras y de las palabras de Cristo. A veces lo hace a través de la disciplina que nos da alguien más, otra persona, que nos llama la atención por alguna cosa. Dios nos está hablando ahí. Pero no es una cosa rarísima. Pero hay personas que quieren visiones y señales y prodigios y quieren ir al Antiguo Testamento a tener esas mismas experiencias. No, aquí nos dice que vivir en el Espíritu no es esas cosas. No necesariamente, yo no quiero negar tampoco, porque yo no puedo negar la experiencia de ustedes. La experiencia personal de ustedes no la voy a jamás, ¿cómo puedo yo negarla? Pero el fundamento es la revelación en Cristo. En Apocalipsis 1:1, ¿qué dice? Que Cristo es el revelador. Y en Apocalipsis 19 también dice que el espíritu de la profecía es el testimonio de Jesús. Así que Cristo es la plena revelación del Padre. Entonces, vivir en el Espíritu es conocer la voluntad de Cristo, los mandatos de Cristo, la ley de Cristo, la mente de Cristo. Vivir en el Espíritu es vivir de acuerdo al Espíritu que Cristo nos ha dado, en fe. En fe. Él nos dejó en este mundo para que andemos en fe y creyendo las promesas que Él nos dio. Y nos corresponde es ir y mirar cuáles son esas promesas. ¿Qué me ha prometido de verdad? No ir al Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es fuente de inspiración, pero el Antiguo Testamento da testimonio de quién es Cristo. Es eso. Hoy tenemos en el nuevo pacto tenemos otro compromiso distinto al del antiguo pacto. Ya no tenemos que estar en esas cosas del antiguo pacto, pero son fundamentales entenderlas, comprenderlas, estudiarlas. Pero hoy estamos en un nuevo pacto que es en Cristo Jesús. Él es nuestro Señor. Él es el que nos habla, el que nos revela. Él es el que nos guía. Él es el que nos alienta, alimenta. Y en eso nos movemos.
Vivimos por fe, vivimos en el Espíritu. Eso es, Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo vivirá por fe. ¿Cómo vivimos en el Espíritu? Por fe. ¿Fe en qué? En Cristo, en la revelación de Cristo, en quién es Él, en lo que Él hizo por mí, en lo que Él está haciendo por mí, en lo que Él va a hacer por mí. Eso es vivir en el Espíritu. Vivir en el Espíritu es llevar una vida de plena dependencia en Cristo, en su gracia, en su obra. Vivir por el Espíritu es vivir creyéndole a Dios, obedeciéndole por fe. No entiendo este principio, no lo entiendo, pero Cristo me lo reveló y por eso lo hago, lo creo, lo practico. Vivo en el Espíritu, creyéndolo lo que Él me ha dicho, convencidos que lo que Él nos ha dicho es verdad. Y hay cosas que son muy difíciles de comprobar. ¿Cómo vamos a comprobar esas escrituras que dicen que van a venir cielos nuevos y tierra nueva? Uno va a hablar a un científico y le dice a uno, usted está loquito, ¿qué tomó anoche? Lo creo por fe, solamente por fe. ¿Cómo vamos a creer que vamos a ser transformados? Dice 1 Corintios 15 que esto mortal no va a heredar la inmortalidad, sino que vamos a ser transformados. ¿Cómo lo pruebo? No hay cómo probarlo, es por fe. ¿Cómo voy a probar yo que voy a estar con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? ¿Cómo lo voy a probar? No hay cómo probarlo, es por fe. ¿Cómo voy a probar tantas cosas que vienen en el futuro? No hay cómo probarlas. No hay cómo probarlas. Si uno habla con un científico y le dice, mire señor, usted está lleno de ilusiones vanas. Lo que es tangible, eso es la realidad. Y hablando de realidades, Cristo nos dice, no, esa no es tu realidad. Y vamos a ver este pasaje y con ese pasaje cerramos. En este pasaje, Cristo envía un mensaje a una mujer que ella creía que su realidad era esa y que ahí estaba todo. Es el milagro que Dios hizo de resucitar un niño, un muchacho. Lucas 7:11 dice, aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iban con él muchos de sus discípulos, una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y entonces esto tiene varias maneras de interpretarse. La primera es que podemos resucitar todos los muertos. Ahora, que yo voy y digo en el nombre del Señor Jesús, así hay algunos que la interpretan, pero esa no es la interpretación. La interpretación aquí es, según lo que he leído, es que esta mujer era una mujer viuda. Y las viudas en ese tiempo quedaban totalmente desamparadas, porque no era como ahora 2000 años después, que las mujeres pueden ir y tener un empleo y no importa, pueden lidiar con las cosas mejor. En aquel tiempo no tenían protección de nada, quedaban solas. Y ella tenía un hijo que era su única esperanza de vida económica, y ese hijo se le murió. Y entonces, ¿cómo estaba ella? Devastada. ¿Qué iba a hacer de ella? ¿Qué iba a hacer de su futuro? Sola, no tenía nadie, viuda. Mendigar, le quedaba solamente mendigar. Así que ella tenía varios dolores. El primero, haber perdido a su hijo, su único hijo. Y el segundo, ¿qué va a ser de mí? Mi realidad es, mi vida va a ser una miseria,
va a ser solo dolor, angustia, humillaciones y ser mendigo. Era lo que ella veía. Y en esta imagen vemos esa mujer cómo se aferra de ese niño muerto. Se aferra porque ella no puede entender cómo ese hijo se le ha ido, cómo es que se ha muerto. La muerte en ese caso es un enemigo, ahí como siempre, es un enemigo terrible. ¿Y cuántos de nosotros no nos relacionamos con eso, no? Y hay personas que pasan por esos dolores de las pérdidas. Pero esta mujer era lo único que tenía su hijo, la única esperanza. Esa era la realidad que ella percibía. Ella decía, esta es mi realidad. Pero la interpretación de este pasaje es que Cristo nos dice y le dice a esta mujer, esa no es tu realidad. Tu realidad es que yo soy la resurrección y la vida. Y Él va y toca ese féretro y levanta ese niño. Y ese niño que estaba muerto, vive. Y Cristo nos está diciendo a nosotros que nuestra realidad de sufrimiento, cualquiera que sea su realidad, no es el fin, es algo pasajero. Y cuando nosotros estemos en este mundo que Cristo nos ha dejado con algún problema, alguna dificultad que nos parezca muy duro sobrellevar, acuérdense que hay otra realidad que es la verdadera. Cuando Cristo venga y va a acabar con el dolor, la muerte, el sufrimiento, y todo quedará atrás. Todo este sistema ya no será, dejará de ser. Él traerá la vida, Él es el camino, la verdad y la vida. Y Él va a traer un mundo que sí es real, el mundo de Dios. Este ejemplo nos habla de que hay una realidad que a veces no vemos, no comprendemos, no entendemos. Y el mensaje de Cristo para esta mujer fue, esta no es tu realidad. Vivir en el Espíritu es confesar la realidad de Dios y no quedarnos en nuestra realidad humana, miserable, limitada, dolorosa, angustiante. A veces, aún los cristianos perdemos la dimensión de lo eterno. Se nos olvida quiénes somos, se nos olvidan las promesas de Cristo, se nos olvida lo que Cristo está haciendo por nosotros, se nos olvida el futuro, se nos olvida todo porque el dolor del presente nos ciega al futuro. Pero Cristo con este ejemplo, con esta resurrección, nos está diciendo, hay otra realidad. Vive en el Espíritu mientras que yo vengo. Soporta estas circunstancias, aprende de estas circunstancias, y eso es lo que tenemos que hacer. En medio de toda realidad tenemos realidad nuestra, ¿no? Tenemos que preguntarnos, Señor, ¿qué me estás enseñando? ¿Qué debo aprender en esta experiencia? ¿Qué me estás enseñando? ¿Cómo debo reaccionar en esta experiencia? Porque yo sé, Señor, que tú tienes una realidad que es la verdadera realidad para mí, y esto es temporal. Esto es temporal. Así que oremos que Dios nos ayude a vivir en el Espíritu. Vivir en el Espíritu es creerle a Él, es confesar lo que Él está haciendo por nosotros y creer las promesas que Él nos ha dado. Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por esa revelación tuya. Te damos muchas gracias. Ayúdanos a entender que este mundo es muy, muy, muy pasajero, pero muy real también, porque ciertamente tenemos dolor, ciertamente las cosas nos duelen, el hambre nos...